Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Carlos Nandayapa y en este video analizaremos cómo se diseña y se estructura la matriz de marco lógico. El objetivo de la lección es bastante puntual, que es básicamente revisar la estructura de marco lógico con el propósito de comprender cómo se compone y cómo se diseña, advirtiendo aquellos factores críticos que deben ser considerados en su realización. Vamos a ver que la matriz de marco lógico precisamente se abreva en lo que es la metodología de marco lógico, sobre la cual hemos venido trabajando en videos anteriores y que es básicamente el instrumento a través del cual nosotros estamos valiéndonos para hacer el diseño de la política pública. Por lo tanto, lo que es la matriz de marco lógico no es otra cosa que la síntesis de todos estos esfuerzos previos en cuanto a diagnóstico, en cuanto a estructurar una teoría de cambio y que de manera muy esquemática hemos revisado a partir de lo que es, por un lado, el árbol de problemas y por el otro, el árbol de objetivos. Estos dos grandes elementos esquemáticos se sintetizan en esta pequeña tabla que ustedes ven aquí y que podemos denominarla la estructura analítica de la intervención. Como ustedes ven, son dos columnas muy sencillas que precisamente retoman aquellos elementos críticos del árbol de problemas y también aquellos elementos críticos del árbol de objetivos. Si ustedes dan cuenta, en la columna izquierda precisamente se consignan lo que es el problema central, las causas, sus efectos, y en la columna de la derecha lo que nosotros tenemos básicamente son aquellos puntos centrales del árbol de objetivos correspondiente a lo que es el objeto de la intervención, los efectos deseados, así como las estrategias que permiten lo anterior. Estos elementos que retomamos del árbol de objetivos y del árbol de problemas, se van precisamente a sintetizar en lo que se conoce como matriz de marco lógico. Esta matriz de marco lógico tiene una estructura de 4x4 y es lo que vamos a estar viendo a continuación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Bueno, por el lado de las columnas, nosotros lo que vamos a tener es un resumen narrativo. El resumen narrativo es la primer columna precisamente de la matriz de marco lógico. Y lo que va a hacer es describir precisamente el objetivo que se espera alcanzar en cada uno de los 4 niveles. Por lo tanto, el resumen narrativo es una descripción muy puntual del fin, del propósito, del componente y de las actividades. La segunda columna tiene que ver precisamente con lo que son aquellos instrumentos a modo de indicadores que van a permitir precisamente dar cuenta que en cada uno de estos niveles el programa alcance el cometido. Por lo tanto, es una columna fundamental porque es la que nos va a permitir precisamente saber si se está alcanzando o no el objetivo en cada uno de los niveles. Lo que es la tercera columna, que corresponde a los medios de verificación, esta columna básicamente lo que va a hacer es consignar las fuentes de información a través de las cuales se van a construir los indicadores. Vamos a ver que esta tercera columna, en términos de transparencia, en términos de rendición de cuentas, resulta fundamental, porque finalmente es ahí donde nosotros, como ojos externos a un programa, a una intervención de política pública, podemos tener certeza que la información que se está reportando por parte del área responsable es finalmente una información que es transparente y que puede ser consultada y replicada. La cuarta columna se va a utilizar para consignar precisamente los supuestos. Los supuestos van a ser aquellas suposiciones que se hacen sobre factores exógenos y mismos que no son competencia ni control del área responsable, pero que es importante consignarlos, pues el hecho de que se sucedan es lo que va a permitir que podamos realmente estructurar la intervención y que se desarrolle la intervención como estaba previsto. A nivel de filas, lo que nosotros vamos a tener también son 4 filas. La primera corresponde al fin. El fin, básicamente, para que nosotros tengamos una respuesta muy sencilla, hay que formularnos una pregunta. ¿A qué objetivo estratégico contribuye mi intervención de política pública?
Como ustedes pueden ver, el fin corresponde a un objetivo de orden superior. Puede ser realmente una meta nacional. Es realmente, por lo tanto, un objetivo bajo el cual la política pública contribuye, pero no es únicamente competencia de nuestra política pública alcanzar el fin. Porque, insisto, el fin es un objetivo de orden superior y para alcanzar ese objetivo de orden superior tienen que articularse también otras tantas políticas públicas. La segunda fila va a corresponder a lo que es el propósito. El propósito, básicamente lo que nos va a decir es qué se espera lograr con el programa. Cuando nosotros estamos interesados en conocer cuál es el propósito de la intervención, pues realmente lo que vamos a estar analizando es a este nivel. ¿Cuál es el propósito de la política pública que nosotros estamos siendo responsables? Por lo tanto, el propósito corresponde al efecto directo que se espera obtener como consecuencia de la política pública. La tercera fila va a corresponder a lo que son los bienes o servicios que produce el programa o la intervención de política pública. Y aquí es muy importante entender que el componente no es otra cosa que el medio. Y ese medio, en dos grandes vertientes, es un bien o es un servicio. Por lo tanto, estos bienes o estos servicios son precisamente los que el programa oferta para lograr el propósito. En sentido estricto, por lo tanto, son los medios que dispone nuestra intervención de política pública para alcanzar el propósito. Finalmente, tenemos la cuarta fila. La cuarta fila se refiere a las actividades. Y las actividades básicamente van a ser aquellas que respondan a la pregunta, ¿cómo se producirán los componentes? Por lo tanto, son acciones que están precisamente directamente vinculadas a la creación y gestión de lo que son los componentes. Entonces, bajo estas cuatro filas y bajo estas cuatro columnas es como se estructura la matriz de marco lógico. Si nosotros empezamos el análisis por lo que es la primer columna que corresponde al resumen narrativo, insisto que la manera más fácil precisamente para ir llenando de una manera ordenada, de una manera coherente lo que es la matriz de marco lógico, es precisamente retomar la estructura analítica de la intervención. Y la estructura analítica de la intervención no es otra cosa precisamente que aquellos elementos centrales del árbol de problemas como del árbol de objetivos. Si ustedes ven aquí en esta diapositiva, lo que nosotros tenemos es precisamente que a partir de estas dos columnas, que es la estructura analítica de la intervención, lo que se hace es un vaciado. Cada nivel de la matriz de marco lógico va a corresponder a un nivel también precisamente de lo que eran los árboles de problemas y los árboles de objetivos. Así, por lo tanto, el fin siempre va a corresponder a aquella parte superior del árbol. ¿A qué árbol en particular? Al árbol de objetivos. Recordemos que en el árbol de objetivos ya estamos ahí planteando precisamente el diseño de la intervención. Y en consecuencia estábamos pensando atrás del árbol de objetivos que hay una teoría del cambio bajo un enfoque causal. Tengo una serie de estrategias y esas estrategias van a permitir alcanzar un fin y un propósito. De esta manera lo que nosotros tenemos es un vaciado. E insisto, la manera más utilitaria para poder precisamente ir llenando esa columna del resumen narrativo, que no es otra cosa que la descripción de cada una de estas cuatro etapas, es a través de estas preguntas. En el caso del fin, es preguntarnos a qué objetivo estratégico contribuye el programa, la intervención. Un segundo nivel que corresponde al propósito. Y si ustedes ven, el propósito no es otra cosa que retomar el tronco del árbol de objetivos, que no es otra cosa que el objetivo central de la intervención. Ese objetivo central de la intervención debe responder a esta segunda pregunta. Y esta segunda pregunta es, ¿qué resultados se espera lograr con la política pública?
Los últimos dos niveles también se abrevan en lo que es el árbol de objetivos. A nivel de lo que son componentes, está abrevado en lo que es las raíces. En las raíces del árbol de objetivos se están consignando lo que son las estrategias. Y las estrategias no es otra cosa que los medios o servicios que debe producir la intervención. Por eso la forma de identificarlos es sencillamente preguntarnos cuáles son los bienes o servicios que debe producir y entregar la intervención. Por último, en lo que es la parte baja del último nivel, que son las actividades, realmente la manera más utilitaria para poder llenar este resumen narrativo en este nivel de actividades es precisamente a través de la pregunta. ¿Cómo se generan los bienes o servicios que debe producir o entregar la política pública? Veamos un ejemplo. Si nosotros en la siguiente lo que vamos a tener es precisamente esta estructura analítica y cómo de esta estructura analítica hacemos un vaciado. Aquí vamos a suponer, nada más para fines ilustrativos, que tenemos una política pública tipo adultos mayores y que es una política pública que da una pensión económica mensual y que esa política basada en una pensión mensual tiene como propósito apoyar a población de 68 años y más en localidades urbanas, con el propósito de garantizar su nutrición. De manera llana, esa es la política pública que está atrás de este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues lo que vamos a encontrar son precisamente esos 4 niveles. A nivel de fin, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En el resumen narrativo, pues lo que nosotros tenemos es contribuir a reducir la pobreza multidimensional. Esto finalmente se abreva, como hemos señalado, en lo que son el análisis de los árboles, en particular en el sentido positivo, que es el que nosotros revisamos en lo que es el árbol de objetivos. Si ustedes ven ahí, el fin de esta intervención es reducir la pobreza multidimensional. Si nosotros vamos bajando, lo que nosotros estamos ahora es a nivel del tronco. A nivel del tronco lo que nosotros tenemos es el objetivo central, que es lo que se espera lograr con esta intervención de política pública. En este caso lo que se espera lograr es que los adultos de 68 años y más que residen en localidades urbanas presenten buena nutrición. Así de claro, así de puntual. Bajando, lo que nosotros tenemos son los componentes y como nosotros hemos señalado, los componentes no son otra cosa que los medios. En este caso, el medio es un apoyo económico, es una pensión económica mensual. Y abajo, lo que nosotros vamos a consignar son las actividades. Aquí vamos a poner 3 actividades de manera muy básica. La primera es emitir y difundir la convocatoria. La segunda actividad es integrar propiamente el padrón de beneficiarios. Y la tercera es la gestión de las tarjetas. Esta pensión la vamos a depositar en tarjetas. Por eso también es importante tener los plásticos a través de su gestión oportuna. Esto es, por lo tanto, el resumen narrativo. Como ustedes pueden ver, la idea del resumen narrativo es describir en cada uno de estos 4 niveles lo que se espera alcanzar con la política pública o lo que tiene que realizarse en la política pública, como es en el caso de las actividades para poder producir los componentes. Aquí hay una cuestión muy importante que tenemos que observar en lo que es la matriz de marco lógico, y es la llamada lógica vertical. Hemos insistido en la metodología de marco lógico que trae un enfoque causal, y un enfoque causal es básicamente esa relación entre lo que es un medio y lo que es un fin. Bueno, en términos de una matriz, lo que nosotros vamos a estar sintetizando es básicamente la gran operación, la gran gestión de la unidad responsable de la política pública para alcanzar, en el contexto en que se inserta esta intervención de política pública, los resultados, que no es otra cosa que el objetivo y el fin. Para que nosotros entendamos lo que es precisamente esta lógica vertical, nosotros también podemos formular una serie de preguntas, y estas preguntas van a ir precisamente ayudándonos a ir dando un palomeo a cada uno de estos elementos en su estructuración causal.
Por ejemplo, las actividades son las necesarias y suficientes para producir cada componente. Nosotros debemos precisamente garantizar que las actividades que ahí quedan consignadas son actividades sustantivas y que son efectivamente las necesarias para producir los componentes. No se trata únicamente de colocar un enunciado, dos o tres enunciados, sino que no debemos perder de vista que el propósito atrás de la matriz de marco lógico es un mapa de ruta y por lo tanto lo que yo consigne en la matriz de marco lógico son las acciones que van a guiar la intervención. Por lo tanto, no hay que perder de vista que las actividades van a ser, por lo tanto, aquellas que realmente vamos a estar monitoreando y que son estas actividades las que realmente van a dar lugar a la producción del componente. Segunda pregunta. Ya que respondimos afirmativamente la primera, pues debemos pasar a la segunda. Y la segunda en esa lógica vertical es si cada componente es necesario para lograr el propósito. Y aquí es una cuestión fundamental que realmente corresponde a una teoría del cambio. Esa teoría del cambio marca que ofertando una serie de medios, que son bienes, servicios, se está precisamente diseñando una estrategia que va a permitir alcanzar un propósito particular. Si nosotros respondemos que sí, entonces viene la tercera pregunta. Si nosotros con este componente logramos el propósito, ¿el programa o política pública contribuirá a un objetivo superior? Si la respuesta es que sí, entonces realmente lo que nosotros estamos haciendo es una política pública que en efecto está contribuyendo a una meta. Normalmente son metas nacionales, si estamos a un nivel subnacional son metas estatales, son metas municipales. Esta lógica vertical, insisto, es un elemento que hay que tener mucho cuidado y que de una manera muy utilitaria podemos apoyarnos de este tipo de preguntas. Ahora, viene la segunda columna. Hasta ahorita lo que hemos analizado es la primera columna en los 4 niveles. La segunda columna es precisamente la columna de los indicadores. Y aquí es una cuestión fundamental tener claridad que el indicador en los 4 niveles, es decir, en las 4 filas, nos va a permitir saber si se están realizando las acciones, se están entregando los componentes, se está alcanzando el propósito y el fin. Por lo tanto, viene muy a colación precisamente con esta cita que ahí ponemos y que lo hemos referido. Lo que no se define no se puede medir. Tenemos que tener claridad sobre qué vamos. Por eso es tan importante el tema del resumen narrativo. Si el resumen narrativo no está bien, difícilmente podemos medir algo que es ambiguo. Y luego nos dice esto, lo que no se mide no se puede mejorar. Y efectivamente, si nosotros no tenemos esta segunda columna de indicadores, no podemos finalmente caer en ese ciclo de mejora continua de las políticas públicas. Y aquello que no se mejora, precisamente como aquí dice, no se puede mejorar y acaba degradándose. Entonces, por eso es tan importante el tema de los indicadores. Y aquí hay un elemento también a considerar. Hay que tener una distinción entre lo que es un indicador y un dato. No es lo mismo tener un dato a tener un indicador. Como lo que estamos consignando aquí en esta diapositiva, lo que ustedes están viendo es que mientras un dato es un registro descontextualizado, el indicador es una construcción conceptual y que normalmente implica 2 o más variables. Por lo tanto, cuando estamos hablando de indicadores, no debemos perder de vista que no solo es un dato descontextualizado, sino que es una construcción conceptual y que esa construcción conceptual usualmente involucra más de 2
o más variables. A veces es sencillamente su expresión contra el tiempo, pero ya el tiempo mismo se vuelve una variable que en su conjunto adquiere un sentido de referencia para darle forma a un indicador. Entonces, vamos a observar que los indicadores en la matriz de marco lógico son fundamentales. Si no tenemos indicadores, no podemos dar cuenta si estamos alcanzando o no los distintos resultados en los 4 niveles que hemos visto, que son las filas. Vamos a ver que hay una serie de criterios para definir estos indicadores. En algunos casos está por el anglicismo SMART. Aquí vamos a utilizar lo que es los llamados indicadores crema. Los indicadores crema no es otra cosa que lo siguiente. Un indicador debe tener claridad y por lo tanto el indicador debe ser preciso e inequívoco. Y en consecuencia, una pregunta que debe responderse en este punto es si el significado del indicador es directo e inequívoco. No podemos suponer que un indicador nos da una aproximación muy distante de lo que está realmente sucediendo a nivel de desempeño de estos cualquiera 4 niveles. Tiene que ser preciso e inequívoco. No podemos decir hoy más es mejor y luego decir para ese mismo indicador menos también es mejor. No, tiene que ser precisamente claro, inequívoco. Siguiente punto, tiene que ser relevante. Lo que vamos a medir realmente en la matriz de marco lógico puede ser cualquier cosa, pero en sentido estricto, al momento de plantear una política pública, lo que nosotros estamos interesados es realmente en consignar aquella dimensión que resulta sustantiva para el cumplimiento de cada uno de los niveles. Por lo tanto, debe ser relevante. Y por eso la pregunta aquí es, ¿el indicador representativo de lo que se debe medir alrededor del objetivo? Ese es el punto. Tercero, debe ser la E corresponde a economía. Y evidentemente la generación de indicadores al involucrar 2 o más variables también implica un proceso generador de datos. Un proceso generador de datos, de integración de los mismos y de construcción de indicadores. La construcción del indicador no debe ser una cuestión que sea onerosa, porque si es onerosa, lo que va a pasar es que difícilmente vamos a tener esas mediciones, esos indicadores. Por lo tanto, también debe utilizarse aquí siempre ese principio de la racionalidad de los recursos. Debe ser un indicador utilitario y un indicador utilitario debe ser económico. Debe ser monitoreable, por supuesto. Y aquí lo importante es que el resultado que se obtiene hoy, el resultado que usted obtiene, dado un diseño del indicador, debemos llegar al mismo resultado. Y por lo tanto tiene que estar sujeto a una comprobación independiente y debe poder pasar esa prueba. Por eso aquí la pregunta es, ¿las variables del indicador están definidas para asegurar que lo que hoy se mide es lo mismo que se va a medir mañana? Sin importar quién haga la medición. Por eso vamos a ver que un tema fundamental, por ejemplo, en el módulo 2, que es la implementación, es que al momento en que construyamos indicadores, tiene que haber fichas de indicadores. Esas fichas de indicadores es lo que va a dar precisamente esa certeza de lo que va a ser monitoreable y que no va a estar sujeto a interpretaciones. Y luego debe ser adecuado. Y debe ser adecuado en cuanto a que el indicador no es un indicador abstracto, difícilmente comprensible, sino que básicamente funciona para el nivel que nosotros queremos medir alrededor de las 4 filas. Estos criterios crema, como ustedes pueden ver, son básicamente, llamémosle, ciertos tips sobre los cuales nosotros debemos considerar al momento en que estamos generando indicadores. Vamos a ver que en la matriz de marco lógico hay distintos tipos de indicadores. Lo que nosotros recordemos, estamos en la segunda columna, que son los indicadores. Y vamos a primero observar que en la matriz de marco lógico todos los indicadores son de desempeño. Por ejemplo, Secretaría de Hacienda, en su sistema de evaluación de desempeño, los indicadores monitoreables trimestralmente de los programas son de desempeño en cuanto que dan cuenta de las metas y de las propias acciones de gestión
alrededor de las actividades componentes. Entonces, los indicadores que vamos a encontrar en lo que es matriz de marco lógico son todos de desempeño, porque van a dar cuenta del desempeño en cada uno de estos 4 niveles. No hay que perder de vista esto, pero también vamos a observar que hay diferentes tipos de indicadores. Van a haber indicadores en la parte alta de la matriz, principalmente, que son indicadores estratégicos. Son indicadores que dan cuenta si se alcanzó el fin, si se alcanzó el propósito, si se entregó el componente que es estratégico para intervenir en la población. Y hay otros indicadores que son de gestión. Y estos indicadores de gestión competen directamente al oficio de la unidad responsable. Recordemos que la política pública se oferta, ¿y se oferta en qué nivel de la matriz de marco lógico? Se oferta precisamente en lo que es el nivel de actividades y de componentes. Y se inserta en un contexto particular, que es donde está la demanda. Y que esta inserción de la oferta con la demanda es lo que va a garantizar que mi medio realmente está haciendo un match con un problema público, de tal manera que esta oferta esté realmente contribuyendo a un propósito y a un fin. Pero si ustedes ven de una manera muy clara, los 2 filas, que es la parte baja de la matriz, corresponde a la oferta de la política pública. Es competencia precisamente de la unidad responsable. Las 2 últimas filas corresponden básicamente al contexto en donde se inserta la intervención de política pública y es donde se va a observar al final del día si lo que nosotros diseñamos como oferta realmente corresponde a la demanda a través de que se observe que se alcanza un propósito, que sería básicamente solucionando un problema o necesidad pública. Entonces, no hay que perder de vista que hay 2 grandes clases de indicadores, estratégicos y de gestión. Estratégicos, parte alta, indicadores de gestión, parte baja de la matriz de marco lógico. Ahora, también hay una serie particular de indicadores, porque en cada uno de los niveles vamos a tener una familia, por decirlo de algún modo, de indicadores. ¿Qué es lo que vamos a tener en la parte alta, en la parte del fin? Pues vamos a tener precisamente un indicador que dé cuenta si se está alcanzando esa meta nacional, esa meta estatal, esa meta municipal que corresponde a un resultado de alta envergadura por su contenido nacional, estatal, municipal. Luego, tenemos un indicador a nivel de propósito y ese indicador a nivel de propósito lo que nos debe permitir es medir si en efecto se está logrando o no el propósito de la intervención de política pública. Indicadores, básicamente a nivel de componentes, deben permitir verificar que se está haciendo la generación y o entrega de los bienes o servicios del programa, mientras que indicadores a nivel de actividades son indicadores de procesos y permite verificar la gestión de los procesos en cuanto a recursos humanos, el propio financiamiento y su gestión, la adquisición de insumos, entre otros elementos. Entonces vamos a ver que en función de la fila va a haber una particularidad en el tipo de indicador. Aquí lo que nosotros estamos viendo es un pequeño ejemplo de nueva cuenta en esta lógica de una política pública hacia una pensión para adultos mayores de 68 años y más en localidades urbanas. Quiero que vean el ejemplo que nosotros estamos teniendo. Finalmente nosotros, la primera columna, resumen narrativo, ya la vaciamos precisamente de la estructura analítica, particularmente del árbol de objetivos. Ahora los indicadores. El resumen narrativo del fin de esta política pública hipotética que estamos aquí consignando es contribuir a reducir la pobreza multidimensional. Quiero que vean cómo lo estamos aquí considerando. El indicador es porcentaje de población en pobreza multidimensional en un periodo T cualesquiera, contra el porcentaje de la población en pobreza multidimensional, pero en un periodo de tiempo T-N. Al incorporar el -1, lo que nosotros estamos haciendo es una sencilla tasa de crecimiento.
Y entonces lo que nosotros estamos dando cuenta es una variación. La pobreza aumentó o disminuyó. Ese es el indicador y eso me va a dar cuenta precisamente en cuanto a si se está alcanzando el objetivo del resumen narrativo a nivel de fin. A nivel de propósito, lo que nosotros tenemos es adultos de 68 años y más que residen en localidades urbanas presentan buena nutrición. El indicador es también una tasa de crecimiento, una variación, crece, decrece. ¿Y qué es lo que tenemos? La variante es que es población de 68 años y más en seguridad alimentaria en el periodo T contra la población total de 68 años y más de ese periodo T. Estamos viendo finalmente una participación, estamos diciendo 5% de los adultos mayores de 68 años, imaginando números, está en una situación de seguridad alimentaria. Números nada más, ahorita indicativos. Y hacemos lo mismo en lo que es el denominador, la parte baja del indicador, pero ahora para el periodo T-N, menos 1. Entonces, si en el numerador tenemos 5% y aquí tenemos 2.5%, lo que nos está diciendo es que la población en seguridad alimentaria creció un 100%. De pasar del 2.5 al 5%, estamos teniendo un incremento del 100% y es por lo tanto un indicador que nos da una idea de que efectivamente se está logrando en el resultado observado el propósito de la intervención. A nivel de componente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pensión económica mensual. Y lo que nosotros estamos aquí consignando como un indicador es precisamente el número de beneficiarios que recibieron su tarjeta entre el número de tarjetas solicitadas. Entonces, si este indicador nos da 0.95, significa que de 100 tarjetas solicitadas, que en su momento significó que 100 personas se inscribieron, solo 95 la recibieron. Entonces ya estamos ahí teniendo un indicador que nos da cuenta de la entrega precisamente del componente, que es básicamente el sentido de un indicador a nivel de componente. A nivel de actividades, lo que nosotros estamos consignando es un indicador para la actividad 1.2. Nada más estamos aquí ilustrando el indicador para lo que es la actividad 1.2, que es la integración del padrón. Lo que estamos poniendo aquí es población de 68 años y más incorporada, inscrita, entre la población total de 68 años. ¿Cuál es mi universo? Mi universo, población potencial, como un derecho, es la población de 68 años. Pero, ¿cuál es la que tengo incorporada? Yo ya estoy hablando de un subconjunto. Y por lo tanto, es un indicador pertinente para lo que es un indicador a nivel de actividad relativo a la integración del padrón. Como vieron, estas dos primeras columnas constituyen la primera parte de lo que es la matriz de marco lógico. En un video ulterior estaremos viendo lo que son las dos columnas restantes que corresponde a lo que son los medios de verificación y los supuestos y estaremos entendiendo la integralidad de lo que es la matriz de marco lógico como una carta de navegación de las políticas públicas. Muchas gracias. No olviden escribirnos para cualquier duda, comentario. Hasta el próximo video.